¿Prefieren físico o carisma? ¡Buah! ¡Pum! Se te cayeron las alas. Un plus. Sí, un plus. Yo creo que suelen decir mucho que las cubanas somos interesadas. Las cubanas son para los cubanos. Más de ser un poco prepotente quizás. Yo tengo 30, a lo mejor... No sé, algunos... No. Expresar no, con manotazos, así. Pero a mí eso no me gusta ya. Importante, la diferencia de edad. Es que no confesiones. 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 Ay, qué bueno está esto. Se pasó. Está muy bueno esto. No tiene discusión. ¿Quién hizo esa pregunta? Colágeno. No estaba grabando, perdona. ¿Qué? Eso nunca te ha pasado, chica. Hay una introducción tan larga, no. Te voy a matar. Hola familia, bienvenidos todos una vez más a mi canal. Como siempre te digo, mi nombre es Leia Orellana y te invito por allá abajito a que te suscribas, que es bien sencillo. No te tomará más de 2 segundos suscribirte por allá abajito, un botoncito que dice suscribirte. Además activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba video y bueno, no te lo pierdas, por supuesto. En el día de hoy, señores, estamos aquí en el parque, como siempre, pero estaremos haciendo un video muy diferente. Ya seguramente vieron de qué se trata en el título, pero será un video muy peculiar, aparte de que me lo han pedido muchísimo, porque estaré acompañada de 2 youtubers, y no son youtubers que ya ustedes han visto, o sea, son invitadas nuevas en el canal y pues evidentemente ahora mismo se las presento y ellas son Arianna, hola, y Lucy, hola. De esta cara, bueno, pues cuéntale a los suscriptores de tu canal, quién eres. Bueno, mi nombre es Arianna y mi canal de YouTube se llama Arianna Guerra. Lo que hago como tal en mi canal es crear contenido sobre mi vida en Cuba, vlogs de mi día a día, lugares que visito y tal, y también videos sobre la vida del campo, así que nada. Muy importante, señores, si usted quiere conocer la vida del campo, vaya a suscribirse al canal de Arianna, que sé que a ustedes les gusta muchísimo esto. Entonces, esta exposición del campo cubano, yo sé que a ustedes les encanta. Y entonces, Lucy, Pues yo me llamo Ana Lucía y mi canal se llama así mismo, Ana Lucía, y hago contenido también del campo y mi día a día en la ciudad, un contenido muy parecido al de Leia. Muestro a los pueblos donde voy, muestro la ciudad de Santa Clara, distintas facetas de la ciudad de Santa Clara y un poco de la realidad cubana. así que además está decirle que se suscriban a los 2 canales, se los voy a estar dejando por aquí abajito y además en la descripción de este video. El video de hoy va a estar genial, así que además está decirte que no te lo pierdas. Suscríbete aquí. Bueno, señores, pues ya llegamos aquí a la parte más emblemática de mi ciudad. Estamos a orillas del puente, a orillas del río, y allá con estas 2 niñas que la están conociendo por primera vez. Bueno, ¿ya te lo conocías, no? Sí, yo había venido aquí. Decidimos llegar hasta aquí porque aquí es mejor sentarnos a hacer el video de hoy como tal, porque el video de hoy, como ya les dije anteriormente, va de preguntas. O sea, tengo unos suscriptores que me hicieron algunas preguntas sobre cómo enamorar a una mujer. A ver, básicamente vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y demás. Pero bueno, también vamos a responder las preguntas que ellos nos hicieron en este caso. Y obviamente como estoy con estas 2 chicas, pues será muchísimo mejor este video. Vamos a dar opiniones diferentes, por supuesto, de cada uno. La primera pregunta dice así: ¿cómo sería tu cita ideal? Comenzamos por ti, Liz. Ay, mi sitio ideal. Yo creo que un lugar divertido. Por ejemplo, no a comer. Mi primera cita no me gustaría comer porque yo soy penosa para comer por primera vez. Y soy una persona que como poquito, soy media mona, entonces no me gustan todas las cosas. Pero me gustaría, no sé... Ya, los ibas a asustar.
Tal vez me gustaría ir a la playa, no sé, a un café sí. A un café, sí. Porque me gusta el café, no sé, algo así. Tú sabes, como esas que ves en las películas, un parque de diversiones, algo así, que aquí no hay. Pero bueno, algo así, algo divertido, no sé, que te muestre la personalidad de la persona. En eso que dijiste de un parque de diversiones, creo que ahí se podrían conocer perfectamente bien. Es como ser más yo. Sí, ese yo tranquilo, que tengo adentro, porque todo el mundo tiene una parte infantil, una parte de entonces ahí te estás divirtiendo, la gente te ve divirtiéndote, como que eres más natural, claro, un ambiente más libre. Te puedes hacer más tú. Sí, algo así. Ahí. No, yo no, a mí sí a comer. No, mentira, como dice Lucy, un café, algo bien tranquilo. A ver, para pero la primera conversar. cita le llamas a la primera vez que van a hablar. A verse, sí. A ver, Ya ustedes se conocen, pero van a salir juntos por primera vez a ver qué pasa. Bueno, dice cita ideal. Ahora volviendo al tema. Bueno, una cita ideal para mí sería viendo un atardecer, no sé, una copa de champán. Romántica. Es como una de las películas. Sí, me gusta. Ay, ella es romántica. Me gusta esos detalles, esas cosas que te sorprenden con cosas que tú no te esperas. Sí, puede ser. No sé, una que te sorprende con una flor, que te dedique una canción, un poema. Esas cosas, ay, a mí me gustan esas cosas bonitas. Una canción, una flor, no sé. A ver, no es que yo lo rechace, si lo hacen está bien, pero no es eso es lo máximo que no. Pero, por ejemplo, si es con mi pareja ahora mismo, que llevamos casi 5 años juntos, nos vamos a un bar, a tomar cerveza, para un café, a tomar un café, a comer algo así, ve para la playa, a un lugar divertido. Eso es escena romántica, no es mi... A ver, ¿qué pasa? A mí sí me gusta eso, de que yo veo esos videos en Instagram, ¿vale? Cuando se está acercando el 14 de febrero, de que te sorprenden en ese cuarto lleno de globos y no sé qué. Ay, sí, me muero. Ya. Hay diversidad de criterios. Me gusta eso. Ya estamos empezando, la cosa está complicada. Para empezar la cosa está bastante complicada. Vamos a ver la segunda. Dice, ¿prefieren físico o carisma? Yo prefiero carisma, definitivamente. A ver, todos sabemos que evidentemente al lindo le gusta a todo el mundo y a todo el mundo le llama la atención, pero yo prefiero conversar con una persona que sea carismática, que me haga reír, que sea inteligente, que sepa de lo que está hablando, por ejemplo, no los sin cerebros que uno se encuentra por ahí. Prefiero eso antes que el físico. Definitivamente miro primero cómo piensa y cómo habla y luego miro el físico. Lo lindo está por dentro, no por fuera. ¿Es tu opinión también? A ver, yo lo que creo es que te tiene que entrar por los ojos, porque algo tú tienes que haber visto en esa persona para tú decir. Sí, claro, pero a ver, hay personas que te entran por los ojos, pero por su forma de cómo te trata, de cómo es, porque si lo miras por el físico. Sí, no, lo que te quiero decir es que algo a ti te hace querer conocer a esa persona, y creo yo que a veces están los físicos, no siempre, pero bueno, pero que tú te quedes al lado de esa persona va en lo que está dentro, en tu conversación, en cómo te trata, en cómo trata a tu familia, a tus amigos. Eso dice mucho también de la persona. Pero bueno, puede ser, Lucy, que tú lo veas a que tú veas a un chico en una fiesta o en una reunión y lo oigas hablar, y entonces cuando tú lo no, que te diga que cuando lo oigas hablar tú dices Exacto. ¿De dónde salió la figura? Exactamente. Y entonces tú dices, ay, qué bonito muchacho, qué bonito, me agrada, cómo se viste, no sé. Y luego cuando lo ves hablar, ¡buah! ¡Pum! Se te cayeron las alas. Por eso te digo que a veces tú te acercas a la persona por el físico, pero te quedas después por lo demás. A veces cuando conoces a la persona, verdad, tú dices, aquí no es. Claro. Dice la otra, para las cubanas, ¿qué tan importante es que sepan bailar? Para mí, eso, a ver, mi esposo no sabe mover ni un pie. ni el mío tampoco, y el tuyo. Estamos en la misma situación. Eso no impide nada. Exacto, sí. No tiene nada que ver. Si sabe bailar y a ti te gusta bailar mucho, mejor. A mí me encanta bailar, pero el mío no sabe bailar nada. Sí, exacto. Mira, mi esposo tampoco sabe bailar, pero eso no es una cosa determinante. Claro, o sea, que no. Que si no sabe bailar, yo no lo voy a mirar. No, para nada. A ver, que si tú estás en una fiesta, estás soltera y hay un muchacho que sabe bailar, quizás pues, tú digas... puede haber más conexión. Exacto. Sí. Este muchacho sabe bailar, no sé qué, voy a bailar con él, o no sé, no tiene que ser un pegado ni nada de eso, ¿ves? Pero bueno, que sepa bailar, casino, quizás merengue. es como un chisma, como un plus. Sí, un plus. Exacto. ¿Piensas lo mismo? Sí. Realmente mi pareja, yo le digo mi pareja, lo voy a repetir otra vez, porque nosotros somos novios, pero vivimos juntos, no estamos casados por papeles. La gente suele confundir los novios modernos. Sí, somos novios modernos, convivimos. Él baila.
un poquito. Pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta bailar y no soy la gran bailarina ni nada de eso tampoco. Pero él es una persona que si, bueno, yo quiero bailar con otra persona me invita a bailar desde el respeto, desde la confianza, claro, las amistades, claro. pues bailamos y ya, entonces así como que no influye el hecho de que él no sea el gran bailarín ni nada de eso. Claro, no, para nada. Dice así. Varios me han dicho que no debo buscar a una mujer cubana como pareja porque las cubanas son para los cubanos y solo ellos las pueden controlar. Esta persona me dice que no es dicho por él, sino dicho por un cubano. Bueno, aquí va esto del choque cultural. Sí, ese es el problema. El choque cultural influye demasiado en cuando dos personas de distintos países se están conociendo. Las cubanas tenemos una forma de ser como un poco prepotente, quizás vista de otro. Gobernantes. Exacto, vistas de otro, de otra persona que no es cubana. Pero yo creo que el todo está en poderse conocer y no ser pareja desde el inicio, porque por ejemplo, no sé, si eres español, a lo mejor yo te hablo un poco alto y ya entonces tú estás pensando que yo me estoy fajando contigo. Y no así es nuestro tono de voz. Exactamente. Las cubanas generalmente solemos hablar alto, expresarnos con manotazos, así. Manipulamos mucho, gesticulamos mucho con las manos. Exactamente. Y eso quizás, esas cositas tan pequeñas, eso puede quizás, ser el más visto, ¿no? Exactamente. Mal interpretado. Sí. Exactamente. Y entonces eso es lo que pasa. Y viceversa, también del lado allá pueden hablarte de una manera que a lo mejor tú lo tomas como algo vulgar. Por supuesto. Y Así para es, ellos y es para normal. nada, y para nada es vulgar. Eso yo creo que es lo que pasa. Pero conozco muchas personas que son parejas de años, que uno es cubana y el otro es, no sé, italiano, o que uno es cubana y el otro es mexicano. Pero primero yo creo que ese tip de conocerse y no siendo pareja, yo creo que eso es fundamental. O sea, conocerse sin llegar a hacer nada, me parece, porque así yo te conozco tus costumbres, tú me conoces las mías, yo creo que eso puede llegar a funcionar, así que un consejo por ahí ya tienes, así que ya sabes. ¿Tú piensas igual, Lucy? A ver, al final el choque cultural, no importa si es una cubana con un español o con un mexicano, el choque cultural de una pareja, sin importar la nacionalidad, ha de ser complicado. Más tal vez para nosotros los latinos, que tú sabes que todos los latinos tenemos como eso, que por ejemplo cuando nos lías con un europeo, con un asiático, hay como que demasiado choque. Exacto. No solo serían las cubanas, pero yo creo que sí, que las cubanas hay que entender. Es difícil. Hay que entender, hay que intentarlo. Es que entender a las mujeres de por sí es difícil. Imagínense a las cubanas. Dice la próxima pregunta: ¿carta de amor a puño y letra o mensaje de voz con una imagen digital en WhatsApp? O sea, ¿tradicional o moderno? ¿Qué moderno? Vamos a modernismo. Vamos a actualizarlo. Yo tuve un noviecito cuando era casi una niña que me mandaba cartas. Y yo en aquel entonces lo veía muy bonito, pero a mí eso no me gusta ya. Claro, era en aquel entonces. Sí. Es que ya es de actualidad, yo creo que nadie envía cartas. Sí, yo conozco gente que sí envía cartas. A ver, sí. De vez en cuando se puede enviar una cartica para no perder la costumbre y no perder el encanto. Sí. Bueno, pues ya saben, nosotros, yo por lo menos, más desarrollo. Sí. Un mensajito de voz para sentir ¿con qué tonalidad? La emoción. Sí, lo dices. Exacto, la emoción. Vamos para la próxima pregunta. Estos suscriptores míos son... Ellos sí dieron en el clavo. Sí, ellos saben, hicieron una pregunta. Trabajaron. Hicieron la tarea. Dice, ¿será importante la diferencia de edad? Yo digo que no. A ver. No y sí. A ver, yo creo que existen límites para mí, en mi opinión. Existe un límite. Por ejemplo, yo no creo que yo me enamoraría de una persona, no sé, de más de 50 años. Exacto. Que pudiera ser tu padre. Que pudiera ser mi papá. Mi papá tiene 50 y pico de años. A ver, años. uno nunca puede decir nunca porque el día de mañana te cae la escupilla en el medio de la frente, como decimos aquí. Pero nunca he sentido interés por una persona así muy mayor que yo. Exacto, sí. Es lo que estamos conversando antes. A lo mismo mejor 5, 6 años, 10. No, y quizás hasta 20. Porque, por ejemplo, yo que tengo 30, a lo mejor... No sé, algunos... No. A ver, hay como límites. Yo, por ejemplo, ya te digo, tengo ese límite. ¿Te pasa igual, Luz? A ver, yo te voy a decir. Estás callada. Mira, mis abuelos, por parte de padre... No puedo hablar. Mis abuelos por parte de padre se llevaban 22 años. Y tuvieron un matrimonio feliz
abundante de hijos. Bueno, 4 hijos es abundante. Yo Pero creo. estamos hablando según nuestra punto de vista, según el tiempo no también. significa que las demás personas piensen igual. Pero bueno, yo te digo porque tengo la experiencia de haber visto Sí. algo así y tengo amistades que han funcionado bien con matrimonios así. Para mí, no. Ni siquiera a 5 años. ¿No? No, a mí jamás me han gustado las personas mayores. ¿Verdad? No. Claro, eso está en el gusto de la Claro. persona. Sí. Mía. No, hay otros Hasta que menores me han gustado. Que siempre le gustan los menores, sí, todos Sí, personas que sí. pero- Menores de tal vez 5, 6, 7 años menores. Sí. No, yo pero no. mayores nunca jamás. Yo no, porque cuando escucho hablar de esos menores ya. Pero Pues y más sí, en la pero- actualidad. y más pero en la no, actualidad. nunca tuve esa experiencia. Ese colágeno a veces llama. Sí, el atención. colágeno. Es que no sé. Confesiones, confesiones, Es confesiones. que yo realmente, mis parejas siempre han tenido mi misma edad. Siempre. No, mi esposo tiene 2 años mayor que yo. Pero bueno, 2 Pero años. 2 años Y el no es mío nada. es 5 y medio. Un tiempo llevamos 6, un tiempo llevamos 5. Pero mira, a ver, yo creo que esa edad, yo creo que hasta 10 también está bien. Ya yo creo que ya 12, 15, no sé, ya me parece ya. A mí me ya parecería va como difícil. que sí, siendo un poquito Sí. más difícil, pero igual. Es que puede estaría ser, muy diferente. Por ejemplo, los gustos no serían los mismos. exactamente. Los sitios. Cuando tú todavía tienes edad para salir a una discoteca y ganas de fiestar, pues ya tu pareja lo que tienes ganas está en casa. Entonces Exactamente. piensan los problemas y por eso es que después. Mira, es que pues mira, no terminan- vieron los mismos muñequitos. No vieron las mismas películas de chiquitos. No No estudiaron. estuvieron en las mismas escuelas al mismo tiempo. Es verdad. No vieron las mismas teleclases. ¿De qué vamos a ¿De conversar? qué van a hablar? Estoy hablando de una Sí, diferencia grande. exacto, sí. Bueno, pues ya saben, por ahí existe el límite, la verdad. En nuestra opinión. Sí, claro. por supuesto, esto está... Hay mujeres que les gustan mayores que ella, pero en nuestra opinión. Estamos abiertos a que dejen en los comentarios, según su opinión, Sí, claro, qué sí, creen. de Exactamente. esto. Si eres mujer y nos estás mirando, ¿qué crees? ¿Te gustaría una diferencia de 20 años de edad entre la pareja? Dice así, ¿con qué puedo enamorar una cubana? ¿Flores y bombones o 1 litro de aceite y 1 libra de pollo? En estos momentos Se con el pasó. litro de aceite y la libra de pollo. ¡Ay, qué bueno está esto! Se pasó. Está muy bueno esto. Señores, yo creo que con 1 libra de aceite... Detallazo, Digo, 1 libra un de pollo. detallazo para que tú lo sepas. Un detalle. Ustedes se imaginan que el aceite ahora mismo está, no sé allá en Santa Clara, pero aquí está en 1300. No, ahí ha bajado. Ha bajado, Sí, el de está 900, en el menos de de 1000 ya. 900 litros está como Sí, sí. 850. Yo creo que aquí ha bajado también. Bueno, por ahí, entre 1900 pesos más o menos. Y el pollo, 2500 más o menos. No, bueno, depende de eso. 2000 ¿Te imaginas de así, 2 gramos? te llegan a la casa así con un pomo de aceite envuelto así en un papel así Mira, brillante. eso sería un detalle. Chacho, enamora. Es más, si ahora mismo usted está enamorando de una cubana y le regala un pomo de aceite y 1 libra de pollo, se rinde a sus pies. Sí. Ese mismo día le hace un pollo frito que usted se queda ahí tieso y muerto con ella. No, hablando en serio, es muy romántico. O sea, me gustaría que me regalasen a menudo Flores y bombones bombones, sí. y flores, sí, la verdad. Yo Que también. Bombones. Me apunten eso. bombones. Bombones. Sí, Las porque dos. te los comes. Sí, me lo como. Tú eres comelona. Sí. Las flores que le hacen. No, las flores. Hay Lucy personas no es que muy no les romántica. gusta que les regalen flores. Es que a ver, ¿qué tú haces con las flores después? Las pones. Es que Guardarlas a mí me encantan las en un flores. libro. A mí me encantan las flores. Sí, pero- Comprarlas, tenerlas. Mira, yo soy Pero- más de que me regalen detalles que me pueda quedar con él. Sí, la verdad. exacto. La verdad que sí. A ver, bombones estaría bonito, pero regálamelo en un estuche para yo poder poner el Sí, estuche. sí, ese detalle que tú te puedes quedar con él. Sí. No porque sea algo material, no es el hecho de que sea algo material, sino Sino es que el porque- recuerdo te quede. Exacto, el recuerdo de esa primera cita, o el Sí. recuerdo de cuando fuimos aquí, o el recuerdo de... Sí, la verdad sí. Me gustan esos regalitos que se quitan. Dice, el mejor restaurante o cena para 2 a la luz de las velas en la azotea de la casa con pizza. Cualquiera de los dos. Sí. La compañía es lo que hace No el... es el- Sí, yo creo que las dos están bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de las dos está bien? Vamos para la siguiente. ¿Cuántos minutos llevan? ¿Nos dará? unos Sí, minutos. eso que sí. Dale. Ah, importante, déjenme decirles algo aquí. Si ustedes quieren que este video sea renovado, o sea, que futuramente lo haga con
con otras preguntas, pues me las pueden dejar inclusive aquí mismo, ahí abajito en los comentarios, porque no lo puse en Instagram ni nada de eso, ¿ves? Solamente lo pregunté a algunos miembros del canal. Y pues entonces déjame abajito tu pregunta para anotarlas y tenerla en cuenta para hacer un próximo video renovando este, que yo sé que esto a ustedes les gusta muchísimo. Chismecito. Estos chismecitos a ustedes les encantan. Dice la otra, ¿cuál será el mejor regalo? ¿Una prenda o una serenata con mariachi? Yo no soy muy de serenata, la verdad. De la persona. ¿A ti no te van a serenata? ¿Quién fue la que le llevaron serenata de cumpleaños? A mí no. A mí menos, el mío de detallista no tiene nada. Debe haber sido alguna amistad mía o algo. Estoy confundida. No sé, a ver, es que quizás como nunca me la han hecho, pues no he sentido esa emoción, la verdad. Las prendas me dan igual, la verdad. Si ustedes pueden ver, yo no soy de muchas prendas, nosotras somos más bien sencillas, pero bueno, tampoco estamos en un país donde se suele regalar prendas también. Es como muy caro. Exacto. Y pues no sé, quizás si me hacen un mariachi, pues te diga, pues me emocionó más que me regalasen un anillo, la verdad que sí. No sé, habría que verlo. ¿Algo que aportar? No, es eso que... mucho el sol, mía. Vamos a hacer una cosa. Coge aquello, párate tú aquí. Bueno, nos tuvimos que mover de locación, de set, de grabación, porque nos está dando demasiado el sol, señores. Aquí no hay muchos sitios donde sentarse que no... Bueno, y tenemos una mexicanada por allá sonando, que espero no... Ahí tenemos la serenata. Mira, la serenata ahí. Bueno, dice la otra, boda con ceremonia, vestida de blanco y de ahí a la casa, o solamente la firma con luna de miel en todo incluido en Los Cayos. Luna de miel todo incluido en Los Cayos. Eso no tiene discusión. ¿Quién hizo esa pregunta? Un extranjero, cubano. ¡Hombre, no! Definitivamente Los Cayos. A ver, ustedes conocen que los cubanos tenemos esa sed de viajar, señores, y obviamente donde quiera que se nos aparezca un viaje, pues vamos a elegir esa opción del viaje. Firma y para Los Cayos nos vamos de cabeza. ¿Tú te imaginas? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que aquí no hay esa costumbre de esas grandes ceremonias. Exacto. Lindas, así, en la iglesia. Son muy costosas. Son muy costosas. Aquí la gente se casa así, con ese tipo de ceremonias muy poco. Es que el que va a gastar dinero en una ceremonia, en una boda, lo ahorra, gastarlo en una luna de miel, o ni siquiera hice de luna de miel, lo ahorra. No me fui para ningún lado. Y no sé, lo ahorra y construye algo en su casa. Se construye un cuarto, se compra un aire acondicionado. O un televisor, algo así. Sí, se termina de hacer el closet para vivir cómodo. Así mismo es muy costoso. ¿Cómo son las mujeres cubanas? Creo que esta pregunta evidentemente no podía faltar, aunque quizás alguna de nosotras tenga opiniones diferentes, porque es que somos diferentes, somos cubanas, pero somos diferentes. Yo puedo llegar a ser un poco más dulce, Lucy un poco más seria, Ariana un poco más sensual. Eso quizás. No será verdad, ¿no? Porque yo no. No, pero yo soy una persona tranquila. Yo no soy peleona, ni gruñona, ni nada, no, para nada, ni celosa. Yo soy una persona súper tranquila. ¿Y no peleas? No. ¿Verdad? No, para nada. Pues yo sí. Yo también. Pues yo soy insoportable. Mira, ¿cómo tú eres insoportable también? Sí. Mira, mi pareja va a estar viendo este video, aseguro. Y no podrá mentir, yo no soy una persona. Yo peleo a veces, pero peleona yo sí no me soy puedo celosa. considerar. Mira, yo no soy celosa. Yo sí soy celosa. A ver, también es mi pareja que no me da motivo. A lo mejor, no sé, si anduviera con un loco de la vida, quizás si fuera tóxica, como dicen ustedes que solemos ser nosotros. Las cubanas sí solemos ser tóxicas. Por Muy esa tóxicas. Parte. Sí, eso sí. Yo no, en mi caso. No. Bueno, Lucy tampoco. Lucy es... Yo no me considero tóxica, pero sí... Sí celosilla. Bueno, pues ya lo saben. Las cubanas suelen ser bastante sensuales. No sé, en la calle, no sé, o sea, que tú vas caminando. No se meten contigo. Nunca se No, mete un hombre contigo. No soporto que se metan conmigo. Le digo, pero a ver, a veces no es agradable lo que te dicen. Pero cuando un hombre se mete contigo, tú te tienes que dar cuenta que si tienen algo que le pudo haber llamado la atención. O que vio a ti. Y esa persona no te está conociendo, no te está viendo hablar, está viendo tu físico, la sensualidad, tu sex appeal, tu manera de caminar, tu manera de moverte, es que yo tu manera de darle la mano. A veces yo camino que parezco un hombre. Pero a veces la sensualidad está en un gesto, está... Sí, es verdad. A veces uno no sabe. A veces hasta en la misma sonrisa. Sí, es verdad, eso es verdad. Una pregunta que no puede faltar y es, ¿qué tiene que tener un hombre para enamorar a una cubana? ¿Tu opinión, señorita? Qué sé yo, es que nunca me he puesto a pensar así como, ¿qué tienes que tener? Que me guste
gusta a mí. Sí, exacto, que te gusta a ti. Eso es lo principal. No importa si eres lindo, si eres feo, si tienes dinero, si no tienes dinero, o sea, que no todo el mundo lo dice así. Hay personas que sí buscan el interés, pero para mí... Yo creo que suelen decir mucho que las cubanas somos interesadas. En mi caso, eso a mí no me interesa. Yo trabajo y me mantengo desde que tengo 14 años, como siempre les digo, y a mí eso no me interesa. Pero sí, es verdad que hay personas que sí lo son. Pero sí. Un hombre para atraerme a mí tiene que ser primeramente inteligente. Tiene que tener, como decimos acá, 2 dedos de frente, o sea, tenga metas, tenga objetivos, tenga como ese plan que no vivo por vivir, o sea, ¿sabes? No sé si sabes a lo que me refiero, que hay muchos por ahí que andan, que no, o sea, no, yo tengo que tener una meta trazada que voy a hacer mañana, que voy a hacer de aquí a un futuro y eso, y principalmente eso, que sea inteligente y que tenga temas de conversación, no temas banales, sino temas... Era lo que hablábamos ahorita de que cosas en común que tú puedes hablar. Mira, chica, yo ahí pienso, a mí me gustan los hombres inteligentes y me gustan mucho los hombres que se ejercitan. Los musculosos. No, que sean musculosos, pero mira, eso no es una cosa que me llama la atención. Pero son personas que les gusta ejercitarse, que les guste estar en forma. Estar en forma, es decir, que practiquen deportes, hasta eso me gusta, no sé, me parece atractivo. Va a parecer muy machista, pero me parece muy varonil. Sí, que sí. Esos hombres así que les gusta practicar deportes, algo común. Realmente todas las parejas que yo he tenido han practicado algún deporte, les gusta, ¿ves? Tiene una obsesioncilla por ahí. No, deportes muy distintos, créeme. Deportes muy distintos. Pero yo lo que creo es que tú tienes que ver en el hombre como cierta responsabilidad. Sí, no, definitivamente. Claro, no es el hecho de que provea la casa, no es el hecho de que tenga dinero para proveer la casa, porque para eso la mantengo yo casada, que para eso tengo dinero. Sino el hecho de que tú eres una persona capaz, ¿ves? Capaz de ayudarte, de estar codo a codo contigo echando para adelante. ¿Ves? Sí, claro. Como dicen por ahí, un hombre que resuelva. ¿Ves? Una persona que sepa darle frente a las dificultades que te vas a enfrentar aquí en Cuba, que van a ser muchas, y que sea capaz de enfrentarse a las dificultades que puedan tener si un día emigran también, porque son otras dificultades distintas. Sí, y otra cosa es que se me olvidaba, y el apoyo emocional. El apoyo emocional siempre tiene que estar ahí, porque si yo estoy sufriendo por algo, X motivo familiar, y tú no estás ahí para ayudarme, no me vengas a buscar una buena, no, porque ahí te hago la cruz. Y muy importante, que no sé por qué no lo dije ahorita, que eso es lo más importante para mí, que no sea mentiroso. Si me dices una mentira, ya, conmigo las perdiste todas. Si te estoy conociendo y veo que es una mentira, me dices una mentira, ya, conmigo las perdiste todas. Yo soy una persona muy radical por esa parte. No sé, soy Tauro, lo siento. Es que tú sabes, nosotros yo también soy Tauro. ¿Tú también? Sí. ¿Relaciones a distancia funcionan con las cubanas? Sí. Sí. Claro. Sí, he tenido amigas que están pasando obviamente por relaciones a distancia, pero ya conocían a sus parejas de antes. Si es una relación a distancia y está conociéndose a distancia, o sea que nunca se han visto, ya ahí no pongo la mano en el fuego. Ahora, una relación que ya tenga su base sólida, que ya, ya lleven años, o quizás no tantos años, sino bueno, algún tiempo, pero que se conozcan físicamente, ya ahí sí puede ser que fluya. O sea, a ver, puede fluir de las dos maneras. Se han visto casos de personas que llevan una bola de años juntos. Sí, uno de los dos se va y la relación se termina. He conocido personas que se han conocido a través de las redes sociales, han comenzado una relación y han terminado juntos. Yo también. Llevándose la pareja. Entonces, creo que eso depende mucho de las dos personas, lo que estén dispuestos a aguantar, lo que estén dispuestos a... Lo que estamos hablando, a vivir, a sobrepasar. El compromiso que tú tengas con un objetivo afín en la pareja es muy importante para que una pareja a distancia van a haber personas sobreviva. Que les va a funcionar y otros que no. Eso, como dice Arianna, bastante. Tiene más probabilidades de no funcionar en una pareja que se conoce a través de redes sociales que una que lleva años. Pero bueno, al final puede funcionar. Cualquiera de las dos cosas. Bueno, señores, respondidas estas preguntas que hemos hecho aquí en disertación, ya es tiempo de terminar el video. Recuérdense, yo sé que se me quedaron muchas, yo lo sé, pero por eso les estoy dando la opción de que allá abajito en los comentarios me digas, o sea, me tengas algunas otras preguntitas que te prometo que las voy a anotar y las voy a responder. Quizás hasta sea también en colaboración, aunque no estemos juntas, pero les digo a las chicas si se apuran con las preguntas,
las puedes responder en Santa Clara. Para que tú lo sepas. Spoiler. Sí, estamos dando aquí primicias. Que voy a Santa Clara próximamente, Sí, señores. hay gente nueva que conocer. Sí, miren, entonces recuerden, ya saben, si quieren que les responda las preguntas, me las dejan ahí abajito en los comentarios y recuerden suscribirse al canal de Lucy, que se los voy a estar dejando por aquí, al canal de Arianna, que se los voy a estar dejando por acá y en la descripción, y obviamente suscríbanse a mi canal. Por falta de una opinión tuvieron 3, así que no se pueden quejar, vaya, no se pueden quejar, 3 mujeres hablándoles a ustedes sobre cómo enamorarnos, así que ya tú sabes, y 3 mujeres diferentes que pensamos diferente. Sí, claro. Así que pues nada, señores, recuerden suscribirse, dejarnos tu like, tu comentario, que es bien importante, señores, y pues nos vemos en la próxima aventura. Un beso enorme. Chao.